El domingo pasado nos quedamos a media máquina ahí de terminar de elaborar la ficha técnica ¿de quién? De Pedro. Vamos a ver. Porque obviamente hay muchas cosas que no podemos ampliar demasiado por el tiempo, ¿no? Pero vamos a... En los nombres dijimos, Simón era su nombre que le pusieron sus padres. ¿Y quién le cambia el nombre? Jesús le cambia el nombre a... Muy bien, ¿qué significaba Pedro o Cefas en arameo? Piedra, perfecto. Su oficio, pescador. Después fue pescador, como le dijo Jesús, de... Muy bien. Los domicilios, dijimos, la ciudad natal era Betsaida, pero después se radican en Capernaum, que era donde también ejercían su oficio y donde también estaban, ¿qué otros dos hermanos? Jacobo y Juan, perfecto. Andrés y Pedro estaban ahí y eran muy amigos de estos otros dos que eran también pescadores. El estado civil dijimos que era casado y que en una ocasión, ¿qué hace el Señor Jesús? Qué momento, ¿no? Algunos minimizan esto porque dice, bueno, tenía una gripe la suegra, ¿no? Las fiebres de esa época eran fiebres mortales muchas veces, la fiebre tifoidea y tantas cosas. Así que no es menor, posiblemente su suegra estaba en un estado de fiebre terminal, ¿sí? Y el Señor Jesús, ¿qué hace? ¡Qué alegría para Pedro! Bueno, parientes, el padre Jonás o Juan en algunas versiones, su hermano era Andrés. ¿Qué hace su hermano? ¿Qué rol de importancia tiene? Es el que lo lleva a Jesús, ¿no? Y bueno, y dijimos que hijos no tiene. Hay algún manuscrito por ahí que dice que pudo haber tenido una hija lisiada, pero la verdad que es un manuscrito apócrifo y muy poco fidedigno, pero que él mismo narra que su hijo espiritual, ¿quién era? A lo mismo, en similitud, Pablo, ¿quién tenía como hijo? ¿Se acuerdan? ¿Y a quién más? ¿Qué van a estudiar las mujeres? ¿Qué estudian las mujeres en los grupos? ¿A quién están viendo? A Tito, ¿sí? Tito también era su hijo espiritual. El carácter, dijimos, estábamos ahí entre colérico y sanguíneo, impulsivo, enérgico, decidido, orientado a la acción, apasionado, líder natural, ¿sí? ¿Le cambia a Cristo su carácter o su temperamento? ¿Qué les parece a ustedes? Como que lo pule, ¿no? Lo lima. Ahora vamos a ver algunas cosas. Bueno, vamos antes de hablar del llamamiento y su posición en la iglesia, vamos a orar, ¿sí? Así ahora que abrimos su palabra y vamos a leerla, que sea el Espíritu Santo quien nos guíe y nos capacite. Señor, abrimos tu santo libro en este tiempo y te pedimos una vez más, Señor, que seas propicio a nosotros, que pueda ser tu palabra la que nos inunde, Señor, nos consuele, pero también nos escudriñe. Gracias por la libertad que tenemos, Señor, de poder estudiar. ¿Sí? ¿Este perfil? No. Bueno, llamamiento, posición en la iglesia. Vamos a buscar unos textos y ahora sí les voy a dar el micrófono porque a ustedes les encanta leer, ¿no? Vamos por acá. Ahí están todas con el café, che. Por acá, ¿quién quiere leer? ¿Vos, Aide, querés leer? Uno por acá. Y por acá. Ay, ahí tenemos a alguien nuevo acá. Buen día. Me dijo buen día y me asustó. Bueno,
Llamamiento, posición en la iglesia. Su llamamiento fue muy temprano, ¿sí? Y vamos a leer algunos textos ahí. Dale un clic que van a aparecer. Perfecto, ahí tenemos los textos. Aide, vos buscate Lucas 6, 13 y 14 y después vas a leer el 22, 31 y 32, ahí en el mismo libro. Y Lucas vas a leer Mateo 16, 18 y 19. Rocío, que está al lado obviamente, va a leer Juan 21, 15 al 19. Y Graciela, prepárate Hechos 2, 14 y 10, 19 al 20. Y el último nos queda Gálatas. ¿Quién lo va a leer? ¿Lo lees vos, Gonzalo? No, ¿lo lees vos? Gálatas 2, 7 y 2, 9. Ahí va, hay más textos, puse esos interesantes para leer y recordar, porque son textos que ya los conocemos. Uno de los encuentros más impactantes para la vida de Pedro fue cuando él está fracasado y que no pudo pescar nada y el maestro le dice, tirá la red, ¿no? Y él termina postrándose a sus pies y que le dice, ¿se acuerdan? Apártate de mí porque soy hombre pecador. Yo creo que ese es el comienzo, hermano, incluso de nuestra vida como hijos de Dios, ¿no? Porque ¿cómo fuimos a Cristo una vez? Fuimos de la misma forma, ¿eh? Fuimos en humildad y reconociendo justamente todas nuestras miserias, ¿eh? Y esto es impactante. A veces vieron que hay muchas no, hay pocas, pero hay algunas series de Jesús y esa escena siempre me conmueve verla porque en todas las representaciones siempre transmite lo mismo, ¿no? Si bien obviamente son cosas que pudieron haber pasado o no así, la escena, incluso cuando uno lee lo que debe haber sido también para un hombre que las tenía claras en el mar, ¿eh? Y de pronto ver la autoridad que Jesús tenía sobre la naturaleza lo llega a decir eso. Bueno, empezamos con los lectores. Lucas 6, 13, 14, 22, 31 y 32. ¿Quién lo tiene? Vos, Aide, dale. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, y a Andrés, su hermano, Jacobo, Juan y Felipe y Bartolomé. 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres aborrezcan y cuando se aparten de sí. 22, 31 y 32 de Lucas. Sí. 22 ahora. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí. Es capítulo 22, 31 al 32. Ah, capítulo 22. Sí. Por eso lo estaba buscando a ver si puedo anotar mal yo, ¿eh? 22, 31. 31 y 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Bien. Gracias. Ahí tenemos dos lecturas, hay paralelos en los evangelios de esto, pero uno el llamamiento y el nombramiento como apóstol, junto con discípulos del Señor había muchos, pero él selecciona ¿a qué? 12. Y dentro de sus 12, ¿a quién selecciona? Que iban a formar parte de un círculo más íntimo del Señor, y que vieron cosas que los demás no vieron. Incluso Jesús les prohíbe que cuenten esas cosas al resto. Imagino cómo sería también esa relación, ¿no? Habría algún cierto dejo de envidia de decir el Señor se lo llevó al monte y no nos quieren contar nada que pasó ahí, ¿no?
Sin embargo, Jesús es soberano porque es Dios para hacer como Él quiere y tuvo a estos hombres que eran Pedro y ¿quién más? Juan y su hermano Jacobo. Fíjense, no eligió al hermano de Pedro, a pesar de que Andrés lo llevó a Pedro, a Jesús. No, era Pedro, ¿no? Y esto a veces a alguno le podría sonar como, y bueno, ¿qué te costaba, no? No seas injusto, Señor, Andrés no lo vas a incluir, metiste 2 hermanos y a Pedro le sacaste el hermano, ¿no? Pero bueno, son los propósitos que Dios tiene. Y fíjense que tempranamente Jesús le dice a Pedro que quién estaba detrás de la vida de Pedro. Eso también nos habla a nosotros, hermanos. Nosotros obviamente por su gracia estamos hoy en Cristo, pero hay alguien interesado también en zarandearnos. Y dice, ha pedido que especialmente por vos, le está diciendo, que te va a zarandear. Y vaya si ahí fue zarandeado, ¿no, Pedro? El enemigo atenta siempre y toca todas desde nuestro carácter, porque justamente se vale de ese carácter de Pedro para impulsarlo. Fíjense, ¿se acuerdan? Él dijo, aunque todos se escandalicen, yo que jamás me voy a escandalizar, ¿no? Es como me imagino la situación. Y sin embargo, ¿qué termina haciendo Pedro, no? Llorando. Hablábamos la clase pasada estas cosas que Pedro tenía así de impulsivas. Sin embargo, dice Jesús mismo, dice, yo he pedido para que tu fe no. Y le dice algo más, dice, y una vez que vuelto, ¿qué? Ahí ya, obviamente, Pedro seguramente no entendió mucho de lo que Jesús le quería decir, pero le estaba dando a entender que iba a tener un momento de aflicción y de prueba, pero iba a salir de ese momento. Las pruebas no son para siempre, ¿sí? Los momentos de tristeza, de aflicción, no son para siempre. Y el Señor renueva en nosotros la fuerza y la fe, y dice, después de eso no te vas a tomar un año sabático, Pedro, para recuperarte de toda esta situación. ¿Qué le dice? Vas a tener una tarea que hacer. Próximos textos. Dijimos Mateo 16, 18 y 19. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Perfecto. Ese texto es... Todos hemos caído en alguna discusión con ese texto, ¿no? Porque lógicamente la interpretación es que hay una sucesión apostólica a partir de Pedro, que es la piedra fundadora de la iglesia, ¿no? Y sobre todo con las llaves, ¿no? Y hay hasta cuadros, ¿no? Con Pedro con llaves, impresionante ver esto. Sin embargo, Jesús lo que decía era literal. Primero que Pedro mismo no dice que él, de sí mismo, él sea una piedra fundadora de la iglesia. Todo lo contrario, él habla que la piedra, ¿quién era? Cristo, ¿no? Jesús. Y a lo que Jesús se refiere, si bien hay un juego de palabras entre piedrita y roca, ¿no? También hay una afirmación que Jesucristo era el Señor, era el Mesías, era el Cristo, ¿no? Y sobre esa era la piedra fundamental. Y dice, las puertas del Hades no prevalecerán, no dice contra vos, Pedro, dice contra la iglesia. Lo que significa que ahí ya le está dando implícitamente nuevamente esto de decir, el enemigo va a hacer guerra contra la iglesia, la va a querer destruir, quiere destruir la iglesia. Y nosotros lo vemos a lo largo de la historia. Algunas cosas decíamos el domingo pasado, cuánto se encargó Satanás a través de muchos gobernantes de querer destruir la iglesia. Y dijimos que la primera carta de Pedro, ¿en qué tiempo está escrita?
centrada entre el 64 y el 65, que es donde empieza la primer persecución general a manos de un loco como era Nerón, ¿no? Quien echa la culpa del incendio en Roma a los cristianos, y leímos lo que Tácito decía, que era un escritor no cristiano, de todas las atrocidades que hacía en Roma con los cristianos, ¿no? Y esto es hasta nuestros tiempos. Si bien hoy nosotros gozamos de cierta libertad, en Occidente hay hermanos nuestros donde no le están pasando muy bien, ¿no? Pero aún así, con esta libertad también tenemos libertad de otras ideologías que también siguen atentando contra la verdad de Dios, ¿eh? Y vemos incluso cómo se habla de estas ideologías como si fuesen una cosa común y normal. Y nosotros, los que tenemos algunos años, vemos que esto ha sido en 5 años, ha cambiado, no en mucho, no han pasado 30 años. En muy poco tiempo se ha acentuado. ¿Y esto por qué puede ser así? Bueno, porque Satanás es el príncipe de este mundo y lo que menos quiere es que el evangelio se predique. En muchos lados se prohibió que se digan felices Pascuas y que se escriba, ¿no? Bueno, en algunos lados ya de momento entendemos todas las cosas que se asocian, ¿no? Cali hablaba la otra vez del huevo de Pascua, del conejo, de la rosca, ¿bien? Y que vos ves del origen de esas cosas, yo decís, bueno, ¿cómo eso pudo superar en el consciente o inconsciente colectivo el hecho fundamental de una Pascua, que es Cristo en una cruz? Bueno, ¿quién lo puede lograr eso? Solo el enemigo, solo Satanás, ¿no? Juan, y dice las llaves, a esto me quería... Las llaves que le habla a Pedro son los dos momentos cruciales del nacimiento de la iglesia. Hablamos que una de las fechas que tenemos que acordarnos era el 30 después de Cristo. ¿Qué pasa ahí? Pentecostés. ¿Quién se para a predicar? Pedro. Pero eran judíos. Algunos eran judíos de otros lugares, pero judíos. Y el otro hecho fundamental, ¿cuál fue? Que le muestra visiblemente la puerta abierta a los gentiles para salvación. ¿Se acuerdan? ¿Y quién estuvo ahí? Pedro, ¿sí? Entonces, tiene que ver con esto, con que Pedro fue elegido por Jesús mismo para mostrar visiblemente que la entrada al reino de Dios ya no era solo de los judíos, sino de judíos y gentiles, porque ahora el pueblo de Dios es la iglesia, formada por hombres, mujeres, esclavos, libres, ricos, pobres, judíos y gentiles, ¿sí? Juan 21, 15 al 19. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Bueno, es muy claro ahí, lo nombramos la clase pasada, la restauración, ¿no? Cuando dice: pasadas estas cosas, ven y conforta a tus hermanos. Anteriormente a eso, el encuentro que Pedro tiene acá con Jesús, que sin duda Pedro lo ansiaba mucho, porque cuando Juan le dice es el Señor, ¿qué hace Pedro? Se olvida de los peces, de la barca, de que había que llevarla a la orilla, se ciñe y ¿qué hace? Quiere ir al encuentro con su maestro. Había cosas que arreglar que Pedro tenía dentro, porque él terminó negando a Jesús, y si bien Jesús se manifiesta en ese aposento y le dice paz a todos, no se narra si Jesús quedó hablando con cada uno, si dio algún sermón, no se narra, aparentemente fue algo corto.
Pero ese encuentro que tuvo con Pedro fue fundamental en la vida de Pedro porque fue la restauración al ministerio de Pedro. ¿Sí? Cristo le muestra una vez más que lo que él le había dicho antes no había quedado anulado porque le negó. Porque en Pedro hubo ¿qué? Arrepentimiento. ¿Sí? Arrepentimiento. Entonces, fíjense, a veces nosotros no le jugamos malas pasadas a Dios. Cuando Él nos escogió ya nos conoció como nos escogió. Y por eso muchos vieron que se dice, no, yo cuando le predicás a alguien de Cristo, no, yo pasa que tengo que resolver algunas cosas y después voy a buscar a Dios, ¿no? Como si... Y sin embargo, como uno está, tiene que ir a Cristo, ¿no? Porque justamente Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo y nos escogió con un propósito. Y sin duda tiene que hacer un trabajo en cada uno de nosotros. Y la vida de Pedro manifiesta también esto de nuestra vida, de los tropiezos que podemos tener. Aún, fíjense, algo tan grave como una negación, porque ¿quién le va a dar un trabajo tan grande a alguien que negó a su maestro? ¿No? ¿Quién podría darle algo? Y sin embargo Jesús tenía un propósito con Pedro, no solo porque lo iba a restaurar, sino porque el Espíritu Santo también iba a seguir preparando a este hombre. Leímos entonces el verso de Juan, Hechos 2:14 y 10, capítulo 10, 19 y 20. ¿Quién lo tenía? Yo lo tengo. Dale. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede, presten atención a lo que les voy a decir. El 10 para... Eso está puesto ahí porque fíjense, se generó una conmoción terrible y tenía que alguien dar explicaciones de lo que pasaba. Y Pedro ya había asumido su rol dado por Jesús. Entonces, ¿quién se para? Él se para, ¿sí? A hablar a toda esa multitud. Y 10, 19 y 20. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Perfecto. Y otra vez vemos la voz del Espíritu Santo guiando a este hombre. Ese episodio que vimos era, ¿se acuerdan qué baja? Una manta o un lienzo con animales, ovejitas, bueyes, chanchitos, ¿qué más? Alguna liebre, que no tampoco era inmunda. Y bueno, animales que eran para ellos impuros. Y Pedro, dijimos, tiene 3 negativas. Otra vez el número 3 de Pedro tan importante. Y él en la tercera queda meditando en esto. ¿Qué significa esta visión que tuve? Inmediatamente llegan estos hombres que eran enviados de Cornelio y Pedro no se resiste a ir, se lleva algunos testigos con él y van al encuentro de Cornelio. Y ahí, cuando Cornelio había invitado a esta gente, todo, ¿viste? Era un tipo que estaba dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Ni siquiera llama al arrepentimiento, es decir, a ver, el que haga esta oración, no dice que está predicando y mientras predica lo mismo que pasa en el aposento alto, pasa también en ese. Los judíos que lo acompañan a Pedro quedan con la boca totalmente desorbitados porque su cosmovisión teológica se había roto en 1000 pedazos. Porque ellos entraron en un lugar inmundo, impuro, en casa de gentiles. ¿Cómo Dios va a propiciar tal cosa? Bueno, así es Dios como sorprende nuestra vida y los sorprendió a ellos en ese tiempo. La resistencia, dijimos que igual duró muchas décadas de parte de los judíos hacia los gentiles, pero fue Pedro el que atestiguó y era necesario que él estuviese ahí también, porque él iba a ser, como dice más adelante, junto con otros también columna de esa iglesia en Jerusalén. Y el último texto que yo les puse ahí es Gálatas 2:7
y 2:9. No sé quién lo tenía. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. ¿Y el 9? Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Bien, perfecto. ¿Qué significa esto? Nos dieron la diestra. Eran de derecha, ¿no? La imposición de manos y esta expresión de la diestra justamente es un aval, ¿sí? ¿Y por qué menciona Pablo esto si él había tenido con Cristo también 3 años de discipulado? ¿Tenía necesidad Pablo de ir a Jerusalén y tener la diestra de Pedro y de los otros? El cuerpo de Cristo no está fraccionado y dividido, es uno solo. Y como Cristo mismo había dado autoridad a Pedro, pero también fíjense que lo nombra ¿a quién? A Jacobo y a Juan, ¿sí? Ojo, no era el hermano ya de Juan, era Jacobo Santiago, el que leímos nosotros, porque ya se había muerto para ese entonces. Y ellos habían quedado como 3 columnas, dice, o como bases de la iglesia en Jerusalén. ¿Por qué eran más importantes que los otros? No, porque tenían un rol distinto. Y ellos, fíjense, el hecho de cuando empieza la primer persecución, después de la muerte de Esteban, ¿qué deciden los apóstoles? ¿Irse también? Se quedan. Fíjense, porque ellos entienden que hay un rol de ellos todavía ahí en Jerusalén. Muy posiblemente, transcurridas las décadas, muchos de esos apóstoles viajan a otros lugares. Y los que terminan quedando en esa iglesia de Jerusalén, Pedro y Juan y Jacobo, ¿sí? Porque a nosotros se nos oculta muchos ministerios del resto de los apóstoles. ¿No sabés qué pasó con Mateo? Y no sabés. ¿Y qué pasó con Andrés, que era el hermano? Y no sabés, ¿no? Sin embargo, ellos también tuvieron roles dentro de esa iglesia y algunos roles también fueron misioneros. Pero era necesario que Pablo, a pesar de haber sido escogido camino a Damasco por Cristo mismo, tenga también el consentimiento de otros hermanos suyos que eran en el mismo ministerio, nombrados ¿qué? Apóstoles, ¿sí? Nosotros vimos, bueno, no lo vimos, pero recordamos que otra de las cosas que Pedro hace, ¿se acuerdan? Ahí ni bien comienza Hechos, es ocupar un ministerio perdido. Él dice, hay que poner a alguien, ¿se acuerdan? ¿Qué había pasado? ¿Qué hace Pedro? Hay un sucesor, ¿se acuerdan? ¿Quién perdió ese apostolado? Judas. Narra ahí Pedro un poco bruscamente, sus tripas se derramaron. Claro, él era pescador, habría pescado, no tenía... Pero dice, hay que poner en ese lugar a alguien. ¿Y cuáles eran las condiciones? ¿Se acuerdan? Pero que haya sido testigo de qué? De la resurrección. No era solo haber visto a Jesús, sino ser testigo de Cristo resucitado. Por eso cuando Cristo dice, me serán testigos, era testigo no solo de su muerte, sino de la resurrección, de lo que hoy también se conmemora en Pascua. Pablo dice más adelante, si Cristo no resucitó, ¿qué somos nosotros? ¿Dignos de qué? De toda lástima, de conmiseración, ¿sí? Por eso es importante
tener esto presente, ¿no? La resurrección de Cristo. Y todos los ateos, ¿saben a qué apuntan? Justamente a ese hecho. Porque saben que el cristianismo se sostiene con un Cristo resucitado, si no, no se sostiene. No hay posibilidad. Si Cristo no resucitó, no puede haber esperanza. Incluso Pablo les dice, ¿cómo dicen ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección de usted, de nosotros, de nuestro cuerpo, significa que Cristo nos resucitó. Fíjense a qué punto estamos unidos también a Cristo en ese sentido, ¿no? Lo estimulamos a Santi que siga con esa, ¿no? Con esa serie de evidencias de la resurrección que empezaste el mes pasado, Santi, dale, metele. Entonces, me quedé ahí en Hechos, eso. Él dice, ¿y a quién eligen? ¿Se acuerdan? Habían dos postulados, ¿no? Uno era, ¿se acuerdan? Vamos a buscarlo, a ver, Hechos 1, 21 y 22. Hechos 1, 21 y 22. Ahí está. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros ¿de qué? De su resurrección. Seguí, a ver. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. ¿Y qué pasa? Echan suertes, dice, y la suerte cae sobre... ¿Por qué hoy no echamos suerte? ¿Quién va a ser el próximo anciano de Calle Salta? ¿Por qué no echamos suerte? ¿Qué no había pasado? No había pasado Pentecostés todavía. Y el hecho que ellos hicieron era un hecho sacerdotal. Los sacerdotes usaban el urín y el tumí también para definir ciertas cosas. No era que estos eran, ¿no? Estaban contaminados por los agoreros. No, era una práctica ya anterior. Cuando el Espíritu Santo, Jesús mismo les dijo, los va a llenar de todo poder y los va a guiar a toda ¿qué? ¿Verdad? Y bueno, a partir, ustedes fíjense que esta práctica no se nombra nunca más a lo largo del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos guía. Si nos dejamos guiar. Ponemos abajo entre paréntesis, ¿no? Si nos dejamos guiar. Pero estos hermanos estaban llenos del Espíritu y así sucede. Bueno, hasta acá un poco la ficha técnica. ¿Nos quedó algún texto? No, ya estamos con todos. Hasta acá un poco la ficha técnica. Yo quiero hablar un poco también, vieron que se narra muchas veces o se habla de cómo muere Pedro. Y todos sabemos que en la tradición que dice, ¿cómo muere? Bien. ¿Es cierto que Pedro muere bajo martirio? ¿Por qué sabemos que sí fue así? Por lo que dice Jesús, ¿se acuerdan en su último encuentro? Dice, cuando era joven, hacías esto, hacías lo otro, pero va a venir un tiempo donde otro te va a ceñir y te va a llevar a donde... ¿Qué cosa eso, no? Mira que Jesús pocas veces le dijo cómo iban a morir sus seguidores así de forma personal. Si bien Jesús les dijo que iban a ser llevados ante las autoridades, ¿no? Que no se preocupen qué iban a decir porque ¿quién les iba a dar? El Espíritu Santo. Pero a Pedro se lo dice como, vos vas a padecer martirio por mí, ¿no? Y Pedro, ¿qué hace? Se da vuelta. Che, ¿y Juan? ¿Qué le va a pasar a Juan? ¿No? ¿Y qué le dice el Señor? ¿Y a vos qué? ¿Y a vos qué? Seguime vos. Impresionante esa escena. Y bueno, a partir de eso surge en la tradición, hay algunos textos que yo les voy a narrar acá y con esto voy a terminar, de que Pedro muere en Roma crucificado cabeza abajo. Hay detractores de esto y hay gente que apoya esta tradición. En primer lugar hablamos de los detractores.
¿Hay algún indicio bíblico de que Pedro se haya ido a Roma? Arriésguense. ¿Hay o no? No hay. Escritos posibles, si Pedro hubiese estado en Roma, ¿dónde encontraríamos a Pedro? En alguna carta de Pablo, ¿cuál? Roma. Se quedó Romanos. Bien. ¿Hay en las salutaciones algún saludo a Pedro? ¿Hubiese saludado si estaba en Roma a Pablo a Pedro? ¿Otros escritos? Y que Pedro que diga, estoy acá en Roma, les mando saludos, una cosa así. Podría ser, pero no. Más adelante lo vamos a ver. No te hagas el pillo, ya sé a qué te referís. Otra. Hechos podría haber mencionado porque menciona a Pedro yéndose a otros lugares. ¿Se acuerdan cuando resucita a quién? A Dorcas, ¿no? Cuando se va lo mismo a la casa a Samaria, ¿se acuerdan? Se convierte en samaritano y va Pedro, entre otros. Y se menciona que Pedro sale y viaja a otros lugares, ¿tá? Pero nunca se menciona que en Hechos que Pedro fue a Roma. Está bien, algunos dirán, bueno, pero el que narra es Lucas, Lucas era amigo de Pablo y más que nada se narra la vida de Pablo, ¿no? ¿Y qué otros escritos podrían haber dicho algo de Pedro en Roma? ¿Pablo no escribe nada desde Roma? ¿Qué escribe desde Roma? Tiene un primer encarcelamiento en Roma y un segundo encarcelamiento. En el primero escribe Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. ¿Hay algún indicio en eso de...? Y en el último escrito de Pablo, ya en el segundo encarcelamiento, donde él sabe que va a morir, ¿a quién le escribe? A Timoteo. ¿Escribe alguna salutación? Dice, solo Lucas está. Y ahí vemos un margen de tiempo histórico bastante importante, porque desde que se escribe Romanos, ahí por el 60, hasta la última carta que se supone que fue más o menos en el 66-67, no hay mención bíblica de que esté Pedro en Roma. Y tendría que haber sido mencionado. Bueno, en esto se apoyan los detractores de la idea de que Pedro sí seguramente murió martirizado, pero no en Roma. Porque lo siguiente es, ¿qué iba a hacer Pedro a Roma? Si como leímos, ¿a qué ministerio le tocó a Pedro? La circuncisión. ¿Qué iba a hacer en Roma, que era cuna de toda la idolatría, gentiles y de todo? Ahí sí tenía muchas ganas incluso de ir Pablo. Pablo mismo a los romanos le dice, yo voy a ustedes, ¿no? Voy a pasar. Incluso habla de España también. Así que bueno, estas son las cosas por las cuales en realidad es una incógnita qué pasó con Pedro, pero sí, hay que ser honesto intelectualmente, vamos a decir que sí hay escritos antiguos de otros extrabíblicos que narran esto de que Pedro sí terminó en Roma martirizado. Por ejemplo, me tomo 5 minutos y les leo algunos. El primero es Clemente de Roma, más o menos en el 96 después de Cristo, ¿sí? Él escribe así, dice, por una injusta envidia sufrió no uno ni dos, sino muchos trabajos, y habiendo dado testimonio, fue al lugar de gloria que le correspondía. Eso dice de Pedro. Por ende, si bien no nombra Clemente de Roma, que estaba en Roma, como era Clemente de Roma, el obispo de ahí, que dicen, está haciendo mención a que Pedro muere en Roma. El segundo escrito es Ireneo de Lyon, o San Ireneo de Lyon, pero ya es más tardío porque es del 180, o sea, ya estamos hablando fines del siglo II.
O sea, vos decís, ya estos escritos, ¿viste? Y dice, por ejemplo, y Pedro y Pablo, los apóstoles, fundaron y organizaron la iglesia en Roma y transmitieron el episcopado a Lino. Todo esto es conocido y está documentado entre nosotros. Bueno, primera objeción es que ni Pablo ni Pedro fundaron la iglesia en Roma, porque Pablo mismo, cuando les escribe, en ningún lugar muestra indicios de que él haya estado antes en Roma y haya fundado esa iglesia. La fundación de la iglesia en Roma es otra incógnita. No se sabe cómo. Algunos dicen que algún centurión que volvió a Roma, convertido, inicia, o como Roma también era un centro, ¿viste?, tan cosmopolita, algún cristiano empieza con el ministerio ahí. Tertuliano, nos vamos al 200 después de Cristo, en una obra que él dice sobre la prescripción de los herejes, dice: si el hecho de que Pedro haya estado en Roma se pone en duda, ¿qué decir de la evidencia de su martirio allí? El lugar donde fue martirizado junto con Pablo es un testimonio vivo. Eso dice Tertuliano, pero estamos hablando ya de un siglo después, ¿no? Después hay un acta, también algunos toman como muy dudosa, que se llama el acta Petri, o el martirio de Pedro, y miren, dice así, eso yo les recorté solamente para no estar leyendo tanto aquí, ¿no? Pero dice: Pedro fue conducido al lugar de su martirio, y al verlo su mujer vino de la multitud gritando: Pedro, recuerda a tu mujer, que por ti ha dejado todo. Pedro la miró y la bendijo con las lágrimas en los ojos y le exhortó a mantenerse firme en la fe. Luego la apartaron de él y la mujer fue conducida a su propio lugar, mientras Pedro, al ser elevado en la cruz, gritaba: soy indigno de ser crucificado como mi Señor, por lo tanto, suplico ser crucificado cabeza abajo. Y así Pedro fue crucificado mirando hacia el suelo. Más adelante, Eusebio de Cesarea, pero nos fuimos al siglo IV, 325, narra así, dice: pero Pedro, que por orden de Cristo había sido colocado como guardián de la iglesia, sufrió el martirio en Roma, bajo el emperador Nerón, siendo crucificado cabeza abajo según su propio deseo, porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que su Señor. Y el último texto que les traje ya es el libro de los papas, se llama en el 530, o sea, siglo VI, dice: Pedro el apóstol murió en Roma bajo Nerón y fue sepultado en el Vaticano. Exactamente. Sí. Cuando uno los lee va viendo como una línea ahí de pensamiento y de acentuación, sobre todo porque el más antiguo nace justamente de Ireneo, de Clemente de Roma, ¿no? Entonces la idea gestada de que la sucesión de Pedro, donde Pedro haya estado, iba a ser tan importante, justamente los detractores de esto hablan también de esa idea, de que eso fue adrede. No significa que haya habido malicia en todos estos personajes, sino que heredaron incluso escritos de sus épocas, que entonces los tomaban y los ponían, como leímos ahí, como esto está documentado entre nosotros, ¿no? Pero bueno, ¿dónde murió Pedro realmente? Y bueno, vas a tener los que te van a decir: hay evidencias escritas de que fue así, y hay otros que te van a decir: mirá, si tendría que haber una evidencia, tendría que ser la Biblia y las mismas cartas, y no hay absolutamente nada, ¿no? Ahí Santiago me hacía caras de la Primera de Pedro, porque Primera de Pedro dice, se escribe desde Babilonia, y muchos dicen, ese fuera un nombre código para nombrar a Roma. Bueno, cuando lleguemos a ese texto vamos también a analizar un poco esto, pero tampoco son cosas, a ver, que nos quitan el sueño, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros vemos que todos, o la mayoría de los
excepto Juan, aunque Juan también fue al destierro, ¿no? Mucho tiempo, murieron bajo martirio y dando testimonio de Cristo. ¿Y qué puede llevar a...? Nombrábamos incluso en los circos romanos como hay inscripciones, ¿no? Incluso en ese pasillo ¿qué sería, no? Te conducen en un pasillo donde ves un lugar grande lleno de leones o de fieras donde sabes que vas a ser despedazado, y hay inscripciones que dicen en Cristo en paz, ¿no? Y yo pensaba esto de decir cuánto a veces nos falta a nosotros de esa convicción, de esa certeza y de esa esperanza, y nos aferramos demasiado a veces a muchas cosas de este plano, ¿no? Perdemos la vista allá arriba de que hay un propósito en nuestra vida y que hay algo, como dice Pablo, ni la vida ni qué, ni la muerte. Hoy hay mucho miedo a la muerte en la gente. Hay mucha ansiedad, hay mucha cosa del enemigo. Y nosotros somos realmente privilegiados porque tenemos la certeza, la garantía de que fuimos escogidos para redención. ¿Y le tenemos que tener miedo a la muerte los hijos de Dios? La muerte es un cambio de domicilio para nosotros, ¿no? Pero que este espíritu se renueve en nosotros cada día, de poder vivir mirando realmente dónde está nuestra ciudadanía y no mirando acá abajo.